Bienvenidos amigos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos aquí en esta semana dedicada un poco a las caras de Artigas, a las aproximaciones, a la figura y rostro de un héroe muy conocido, pero un héroe esquivo. Tenemos ahí en el control de misiones de La Máquina, lo tenemos a Gonzalo Gervás, ahí está contentísimo aplaudiendo, y al flaco Germán, que también está contento, pero no aplaude. ¿Por qué aplaude Gonzalo Gervás? Porque tenemos aquí a un colega, un periodista que ustedes lo conocen de sobra. ¿Cómo le va, señor Nelson Caula? Bueno, ¿cómo anda, Pablo? Aquí andamos. Gracias por Nelson la Caula invitación. Dio la vuelta al mostrador y se puso ahora en plan entrevistado. Aceptó venir muy amablemente porque Nelson, entre otras cosas, ha publicado in extenso sobre el tema histórico y sobre la figura de Artigas, ¿no? En este caso estamos asistiendo a la reedición, Ediciones B, de Artigas Ñemoñaré, que son 2 tomos, ¿no? Yo tengo acá el tomo 2, sí, pero son 2 tomos. Se debe haber entreverado el primero, que debe andar en la vuelta, andan los dos juntitos, paseando por los distintos medios, así que seguramente si no te llegó, ya te va a llegar. Sí, es una... Tomos grandes porque estamos hablando de 420 y pico de páginas, y una letra no grande, no ampliada, no con un interlineado generoso para agrandar el libro, sino que precisamente para tratar de incluir toda la información. Sí, está apretada la cosa. Hubo una propuesta que ya arrancó con los Saltos del Fuego de la gente de Ediciones B de España, que bueno, se han encargado un poco de nuestras obras a partir de ahora, y esto tenía que ver con reeditar los 2 primeros volúmenes que salieron de la Artigas Ñemoñaré. El primero después de 7, 8 ediciones y unos 11.000 ejemplares vendidos más o menos, y el segundo unas 3 ediciones con unos 2.000 ejemplares vendidos, que al cambiar de editorial estuvo bueno, porque como uno apareció en el 99 y el otro en el 2004, yo jamás los había tocado, ¿no? Entonces me pareció que era la oportunidad de hacerle una buena corregida, por sobre todas las cosas una actualización, porque la investigación y un poco este trabajo que yo hago creció mucho desde que apareció el primer Ñemoñaré hasta ahora, a tal punto que en la corrección del primer Ñemoñaré yo agregué cerca de 30 citas más, y creció mucho también en páginas. Pero aproveché también para pulir un poco todo lo que tenía que ver con la escritura, y algún documento que por ahí ya no tenía mucho que ver, sustituirlo por otro. Te voy a confesar que es un trabajo arduo, ¿no? Vos que estás en la cosa de la literatura. Ahora estoy haciendo el 3er volumen, que es el que cierra la saga, y es el único inédito hasta el momento, que yo me había programado esta serie en 3, y bueno, es fantástico emprender siempre un libro nuevo, y es horrible ponerse a retocar los anteriores. Sí. Recomiendo hacer un libro nuevo y no retocar, pero era necesario. Bueno, es como ver fotos de uno mismo de un par de años atrás, y bueno, mira y dice, bueno, en fin, son cosas distintas, ¿no? Claro, lo ves muy lejos, ¿no? Sí, es muy difícil, ¿no? Porque hay una parte narrativa que tiene un determinado trazado, y después cuando vos querés intercalar nuevos elementos dentro de lo que te joroba la narración, claro. Porque agregar documentos, en definitiva, sacar algunos, no es tan complicado, ¿no? Pero cómo insertar de repente a un documento clave en un tema que para vos fue fundamental y que en ese momento no lo tenías, y bueno, hay que hacer todo. Y decime, Nelson, a vos te pasó, porque decís que aparecen nuevos documentos. Esos nuevos documentos que aparecen porque vos publicaste en Ñemoñaré 1 y la gente lo leyó, y aparece, hay un efecto de ese estilo, digamos, de gente que te acerca a cosas, o porque vos simplemente en la investigación fuiste encontrando cosas que dijiste, esto iría para el 1 mejor, y ya terminé el 2. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de que cuando vos largás algo, por ahí aparece en algún archivo algo que, digamos, eso que escribiste te llevó, te rumbió hacia ahí para
para obtener ese documento. Hay gente que sí, que te dice, bueno, de acuerdo a lo que vos publicaste, mirá que en tal lado, ¿no? Hay tal cosa, en la biblioteca tal, bueno, está, bárbaro. Hay un poco de todo. Y por sobre todas las cosas, algunos archivos que no intentaste antes, ¿viste? Hay mucha cosa ordenada en casi todos los archivos que uno va, pero por ejemplo en el de Asunción, ahí en la parte, digamos, de ventas, transacciones inmobiliarias, ventas de terrenos y de casas, aparece toda una movida, por ejemplo, de los lanceros y lanceras negras que fueron con Artigas al Paraguay. Cómo es que ellos, digamos, se quedaron en una zona y fueron de alguna manera haciendo esos trámites y comprando. Entonces ahí te enterás de un montón de nombres que de otra manera hubiera sido imposible identificarlos como parte de ese contingente. Es decir, si pudimos reconstruir X cantidad de nombres de aquellos lanceros, 200 y tantos que entraron con Artigas al Paraguay, aparecen en esas transacciones, ¿no? Que es difícil, además los historiadores por lo general no es en el tipo de archivo que hurgan, ¿no? Bueno, hay que estar un poco atento a todo eso, y aparecen sorpresas como esas que son por supuesto muy muy gratas, ¿no? Artigas Ñemoñaré es porque hablamos de Artigas en el tránsito hacia Paraguay y todos sus descendientes, toda la gente que lo acompañó. Artigas Ñemoñaré quiere decir descendientes en guaraní, pero también tiene una acepción preciosa que a mí me dijo, esto redondea todo, porque si dijéramos Uruguay Ñemoñaré, se traduce como los uruguayos, ¿no? Paraguay Ñemoñaré, los paraguayos, Artigas Ñemoñaré, los artigueños. Entonces me daba para meterme con los descendientes directos, ¿no? Biológicos de Artigas, tanto acá en la banda oriental como también en Paraguay. No nos olvidemos que toda una rama absolutamente desconocida, hasta que yo la publiqué, de descendientes y de una relación de pareja e hijo de Artigas en Paraguay, aparece justamente por primera vez en aquel primer volumen del Artigas Ñemoñaré. Pero después, como por ejemplo en el tomo 2, trabajo qué es lo que pasó con esos 200 lanceros y lanceras negras que entraron con él a Paraguay, qué es lo que pasó con Ancina, con el Negro Montevideo, con el Antonio Ledesma, de alguna u otra forma también qué es lo que pasa con caciques ya como Baimaca Perú o Andresito Guacurarí, uno charrúa, el otro guaraní misionero, que eran del entorno de Artigas. Eso ya no son los descendientes en el sentido literal, sino los artigueños, ¿no? Bueno, en el caso de Ancina y de los tres, vos planteás que hay tres digamos, amigos o secretarios o gente que está al lado o socios o hermanos de Artigas, que son tres negros con Montevideo, Ledesma y la Encina o Ancina. Claro, eso era parte de lo que había que aclarar en el momento. Todavía es confuso, ¿no? Yo al otro día de los homenajes que le hicieron al sargento Ledesma en Las Piedras, ahora el 18 de mayo pasado, azorado, escuché, lo comenté cuando se hizo la mesa que se armó acá por el Bicentenario. Azorado, escucho una radio en el informativo de la mañana y se fueron trasladados los restos de Antonio Ledesma, el último soldado artiguista, más conocido como Ancina. Es terrible, porque ya está claro que no tenía nada que ver Ledesma con Ancina, que por esa razón fue que repatriaron los restos de Ledesma cuando los ubicaron en la zona de Guarambaré, porque aparentemente les pareció en la época 1935 que si no era Encina no era importante. Sin embargo era un tremendo soldado. O sea que el que repatriaron fue a la Encina. Repatriaron a Ledesma, y confundiéndolo con Ancina. Después ahí yo me tomé el trabajo. Eso yo había leído, sí, es cierto. Sí, claro. Que estaban cambiados. Sí, no, todavía en el monumento que está en la Plaza de la Bandera, ahí dice, Ancina, y antes decía Antonio Ledesma, y le sacaron Antonio Ledesma, dejaron Ancina. Tendría que haber hecho al revés, porque además el monumento está basado en una foto en la que posa Ledesma. Y Ledesma merece monumentos como ese sin ningún tipo de duda, ¿no? Una lástima. Merece sus homenajes que se le han tributado, ¿no?
fue un tipo muy importante en Paraguay, y bueno, y como soldado de Artigas, como sargento, entró con 20 años al Paraguay y ya ostentaba esa condición de sargento. Pero Alsina es otra cosa, es Joaquín Lencina, es más veterano, pasa más tiempo con Artigas. Es mayor que Artigas, 4 años sí, mayor. Sí, 4 años, lo sobrevive además bastante tiempo. Yo pude ubicar allá en Curuguatí, en Paraguay, donde estuvieron 25 años, residencia de uno y residencia de otro, que la historia, apretando mucho esos 30 años en pocas páginas, los pone como... viviendo juntos, claro, en la misma chacra, en fin, digo... Aparentemente tenía cada uno su estanzuela, su chacra. Artigas tenía su chacra de 40 hectáreas, de las que se conservan 4 actualmente, que está muy lindo, un parque muy, muy arbolado. Y Lencina vivía de custodio de la iglesia y del cementerio que estaba junto en Curuguatí, vivían entre medio del cementerio y de la iglesia, tenían su casa ahí. Lencina estaba toda la semana en el pueblo, por ahí compartían tareas porque estaban a 1 kilómetro, pero cada uno con su propia vida, cada uno conformando su propia familia. Es increíble, ¿no? Teníamos la historia de que... en el libro incluso hay testimonios escritos directos de gente que lo vio de chico, ¿no? O sea, hay un veterano que habla de que él los veía de chico y decía que vivían separados, pero que todos los días se juntaban para tomar mate. Sí, las voces son muy interesantes, ¿no? Y por eso es bueno, yo siempre, una de los aspectos básicos, aparte de manejar siempre mucha documentación, que es importante, de los archivos y todos, son las historias locales e ir a los lugares, aunque no encuentres historias locales, siempre golpeando alguna puerta, alguna voz tradicional de algo, a tal punto que incluso un indígena muy pequeñito que había conocido a Artigas, cuando va a una delegación en 1950, muy anciano, una delegación de militares de acá de Uruguay, le da un dato precioso, dice, sí, se relacionaba muy bien con los indios de acá y le decían Oberaba Caraí, ¿no? Que traducido literalmente es algo así como del guaraní actual, es algo así como el hombre que resplandece o el que tiene un brillo propio, ¿no? Una aureola pero después yo me cruzo con un yamán de los ñandeva, que son muy religiosos, muy, muy espirituales estos guaraníes, y él me decía que el Oweragua, que me dijo hasta cómo se escribe, Oweragua Caraí, es un título que los guaraníes le dan a los iniciados, ¿no? Ya es una cosa medio como sacerdotal, y que se compone de 2 sabá, dicen ellos, ¿no? El del guerrero y el sabio, y que tiene una traducción poética, como todo lo ñandeva, que significa el rayo blanco en las tinieblas. El Oweragua es el rayo blanco en las tinieblas, que se asocia a lo otro, ¿no? Lo del hombre que resplandece. Claro, estamos un poco en esa cosa medio como luminosa. Y algo que habla del vínculo muy estrecho que tenía Artigas con los charrúas, básicamente, ¿no? Digo, al principio acá al extremo de que los charrúas estaban alrededor de él, digamos, ¿no? Bueno, esa es la otra magia de Artigas, que es un caso bastante único. En aquel tiempo el europeo, por lo general el colonizador, se llevaba bien con algunas etnias y con otras muy mal. Por ejemplo, con los guaraníes, y sobre todo los guaraní misioneros, los que estuvieron en las misiones jesuitas, había muy, muy buena relación. Después de enfrentamientos que los tuvieron, ¿no? Hubo mucha resistencia de los indígenas guaraníes durante mucho tiempo. También con los chaná, sobre todo en la zona de Villa Soriano, hubo muy buena relación, pero era muy difícil lograr una buena relación con los charrúas. Con los charrúas y con los minuanes. Hay estudiosos muy finos. Yo estaba leyendo algo de Grusac, justamente, que él decía que sobre la base del respeto también era posible la convivencia entre el español y el charrúa. Yo me acuerdo de haber estado en una clase del historiador Washington Reyes Abadí, que él era muy
digamos, guaranítico, en el sentido que los guaraníes tenían toda una gran civilización, una gran cultura. Él decía que los guaraníes eran equiparables a los incas y a los aztecas, lo único que no hicieron terribles edificios como hicieron nosotros, pero a nivel de civilizatorio era muy desarrollado. Y de los charrúas no, decía que no eran tan desarrollados. Pero para hablar de Artigas, él decía que los charrúas eran, si dijéramos el Imperio Romano, era la guardia de corps, eran los que lo protegían a Artigas. Al extremo dice que en Purificación tenían, los charrúas dormían afuera, digamos, y Artigas también dormía. Cuando Artigas quería dormir una siesta tranquilo, se rodeaba de los charrúas, se quedaba en el medio. Exacto, y el tipo eso, tenía podía dormir profundamente, que no iba a tener ningún problema. Entonces habla de un... Sí. No, es la magia de Artigas, ¿no? Es decir, no sé si es magia, no sé qué es, digo, es esa calidad de... para él no tenía problema con ninguna etnia. Sí. Se relacionaba perfectamente bien con todas. Todos lo respetaban, todos tenían hasta un sesgo de cierta relación de autoridad, le reconocían. Los charrúas lo llamaban el gran cacique, ¿no? O sea que, digo, ahí ya tenemos una idea. Esto se explica, ¿no? Yo insisto mucho últimamente en todas estas vueltas, es decir, un tipo que desde gurí vivió en la chacra de los Carrasco, en la actual zona de Carrasco, es decir, los abuelos maternos de Artigas. Después en la estancia de Casupá, un poco más grande, después con 15 años en la extracción del cuero, conviviendo con una tropa que era minuana, que era charrúa, que era guaraní, que era con importante cantidad de negros cimarrones o libres que escapaban de la esclavitud, y bueno, con gauchos o todas estas etnias más o menos agauchizadas, es decir, es una relación que viene de muy lejos, ¿no? Es muy niño. Porque eso, digo, este elemento que vos planteás es quizás el principal elemento de la leyenda negra, digamos, o los que estaban los anti-artiguistas de su momento decían, es un hombre que vive con indios y con negros. Esta idea de precisamente de dormir entre los indios, entre los charrúas para estar protegido, ¿no? Ese que contaba Roger Sabadí, da una confianza extraordinaria en una civilización que estaba chocando contra otra, ¿no? O sea, Artigas tenía la capacidad aparentemente de cruzarse. Y por otro lado, la leyenda, digamos, contra Artigas plantea el tema de que él nunca tomó la ciudad, ¿no? O sea, que él vino, hizo los dos sitios, pero nunca dejó a Fernando Ortorgués, nunca entró a la ciudad, ¿no? O sea, cuando muere le ponen ahí en el Paraguayo Independiente, no amaba las ciudades, ¿no? Es decir, era una cuestión un poco... Porque él evidentemente es un prototipo típico de la población rural de su época. Yo insisto con eso mucho, era uno más, como estos negros, como estos indios, no se sentía superior. Por eso es interesante también lo que planteamos un poco en el primer tomo ahí, ¿no? Esas relaciones que tiene con 8 mujeres, 9 en la actualización, y de las cuales, bueno, prácticamente una sola era la montevideana, que era la prima y de cierta raigambre española. Todas las demás eran descendientes de indígenas, de las distintas etnias, ¿no? Así que yo siempre destaco eso, que los descendientes actuales que andan de Artigas en la vuelta, que son muchísimos, tienen sangre, te redondeo esto, tienen sangre de Artigas y sangre indígena, ¿no? Y el tema físico, la apariencia física con los descendientes y bueno, ¿qué idea tenés vos de la apariencia física de Artigas? Bueno, está el dibujo que mejor lo representa es el de Mercy, ese que está muy viejo. Sí, el que está, digamos, el único en directo. Sí, y bueno, lo han comparado, sí, ese dibujo con muchos de los hijos y muchos de los nietos, y hay gran parecido. ¿Pero era rubio, por ejemplo?
Yo no te sabría decir eso, ¿no? Más bien castaño, ¿no? Y se dice que tenía ojos celestes, ¿no? Sí. Ojos claros, ¿no? Es una nariz aguileña, ¿no? No, digo porque capaz que se me ocurrió ahora con los descendientes el tema. Sí, hay muchos descendientes de ojos celestes y pelo claro. Sí, soy yo. No. Es así, sí. Bueno, queda presentado Artigas Ñemoñaré, tomo 1 que no leí y tomo 2 que habla de los afrodescendientes, Artigas Cue de Paraguay. Todo esto centrado en torno a nuestro héroe, en torno a Artigas y sus descendientes, que son muchos. Muchísimos, sí, ni hablar. Gracias por estar acá. Un detalle quiero decir, amigos y amigas, porque yo sé que eres muy tímido, Nelson Caula es muy tímido, y no quiero decir que va a estar en Resistencia Chaco, Argentina, este jueves, integrando precisamente el Foro Artiguista del Bicentenario. Capital de Chaco está nombrada como capital del artiguismo del Bicentenario. Sí, están conmemorando el Congreso de Oriente de 1815 y hay gente de todas las provincias, Argentina, de Paraguay, va gente de Paraguay, de Uruguay. Va a estar fuerte realmente, me parece un evento. Está pasando mucho esto, hay todo un programa de reivindicación de Artigas para incluirlo en el Panteón de los Héroes, a la altura de un Belgrano, de un Moreno, de un Castelli, de un Güemes. Y esto se viene haciendo desde que arrancaron ellos con el bicentenario de ellos el año pasado. Ya esta es la tercera vez que nos invitan. Estuvimos en Buenos Aires en noviembre, unas mesas espectaculares. Estuvimos en Buenos Aires el mes pasado, Corrientes y Misiones, y ahora vamos a estar en Resistencia, en Corrientes de vuelta, en Formosa. Y bueno, me confirmaron el domingo al mediodía en Asunción del Paraguay, ¿no? O sea que tengo unas vueltitas para dar, pero el lunes ya estamos de vuelta. Bueno, muy bien, muy bien. Después de la pausa continuamos. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Cada vez hay más cosas que nos acercan y nos unen. Por eso ahora Telegestiones UTE tiene un mismo número gratis para todo el país, 0800-1930 desde un teléfono fijo y asterisco 1930 desde cualquier celular. Allí podrás realizar tus consultas y todos los trámites. UTE, la energía que nos une. Soy Juan Andrés García, técnico en cableado de Antel. No soy una cara visible, pero me motiva saber que junto a mi equipo mantenemos más de 1000 radiobases a lo largo del país. Y eso nos permite estar cada día más unidos. En Antel no atendemos clientes, atendemos personas. Nosotros asumimos un gran compromiso, poner lo mejor para darle al país lo que necesita y honrar la confianza de nuestros dueños, todos los uruguayos. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. El Buscador Diario. Toda la información sobre el cuidado en aspectos humanos, sociales y ambientales en busca de mantener la calidad de vida. El Buscador Diario. A través de la comunicación es posible crecer. Distribución única en Florida. Visite www.elbuscadordiario.com. Medio adherido a la Cámara de Editores y Diarios del Uruguay. Vamos a hacer volver atrás el almanaque. El viejo bar Paysandú, testimonio vivo de las costumbres urbanas del siglo pasado, redescubre la historia. Entre sus paredes, cargadas de magia, cobrará vida una nutrida agenda cultural, formando parte del presente y apostando al futuro. Los invitamos a visitar nuestra página web barpaysandú.com.uy para encontrar allí el detalle de los shows que comienzan 21:30. Teléfono de reservas 2908-7733. Ahorrar es igual a tranqui panqui, porque empezás a ahorrar y ya sentís la tranquilidad de tener lo tuyo. Ahorrar está bueno, porque cuando ahorrás, pasan cosas. Llegó Yo Ahorro. Infórmate por el 1911 o en nuestra web www.bhu.com.uy y empezá a tener tu casa. Hay un nuevo BHU, para los mismos sueños de siempre. BHU, tu sueño, tu banco. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre.
Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Así, llévate tu vida si no puedes olvidarme y partir. Volarás herida, vete sin dolor. Debes comprender que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor que el que ya pasó. Se siente al decir adiós. Si te vas con amor o sin él, debes irte ahora. Tus nostalgias y tus fugas de ayer ya no me enamoran. Mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude. Este era Fernando Cabrera, del disco Canciones Propias, que nos va a acompañar durante toda la semana. Ustedes ya lo saben, son versiones que hace Fernando Cabrera de clásicos uruguayos. En este caso, Si te vas, era el clásico que estaba versionando Fernando Cabrera. Quiero decirles, amigos, que hemos recibido en la mesa de La Máquina de Pensar Bicicletas Negras. Es una novela de Carlos María Domínguez, creo que es una de las primeras novelas que editó en 1990 precisamente, que acaba de ser reeditada por el grupo Irrupciones, editor. Luego de Maca, de Wojciechowski, de la editorial Yaugurú, nos llegaron varios libros. Lugar Perfecto, de Roberto Aprato, un libro de poesía de prosa de Roberto Aprato. Planos del Diluvio, de Radamés Bufa, y un libro de fotos y poesía que se llama Escribiciones a partir de fotogravivas entre Zaragoza y Montevideo. Esto tiene que ver con una coedición entre Yaugurú y los libros de La Imperdible. Es una editorial alternativa que hay allá en Zaragoza, en España. Nosotros entrevistamos en su momento al encargado de Ediciones de La Imperdible, que se llamaba David Jiménez, el poeta, y un tipo muy pero muy gracioso, fotógrafo de Zaragoza. Fueron convocados junto con Poetmas. El libro, obviamente, como se trata de Maca, es pero muy bonito, y como se trata de fotografías, están espectaculares. También daremos cuenta de ello en su momento. Ahora le quiero dar la bienvenida a Fernando López de Alessandro. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo te va? Bien. Fernando López de Alessandro es historiador y ha publicado, entre otras cosas, Historia de la izquierda uruguaya, la izquierda durante el vallismo, la fundación del Partido Comunista, la división del anarquismo, síntesis histórica del socialismo uruguayo. Bueno, tus trabajos, Fernando, más o menos han ido rumbeando por ese entorno, pero te hemos llamado para hablar del tema de esta semana, ¿no? La visión de Artigas, las caras de Artigas, las sucesivas aproximaciones a su figura y a su rostro, incluso a su esquivo rostro, porque tal cual lo recordamos con Nelson Cabra en el primer bloque, solo hay un dibujo ¿no? ¿Hay dos? Hay dos. ¿Dos?
Hay dos. Hay uno que se encontró hace unos cuantos años, se publicó en la revista Hoy es Historia, en el archivo de Eduardo Acevedo. Hay dos. Ajá, pero el famoso... Natural, ¿no? El más famoso del natural es el que le hicieron en Paraguay. El de Paraguay, que se lo hizo este francés. No sé si con Plano, no me acuerdo. Mencionó otro ahora, mencionó otro, no era Bonpland. Sí, ese es el más conocido, pero hay dos. Hay uno que es del natural, también, que se encontró en el archivo de Eduardo Acevedo hace ya mucho. ¿Y ese archivo, ¿y ese al que te referís vos, es veterano o es...? Es un hombre cincuentón, calvo. En base a él se hizo un cuadro, quedó bastante conocido, donde está, es un hombre calvo, que le pusieron un uniforme de gala, pero está en el Archivo General de la Nación y lo publicó... la confirmación de que era un retrato de natural salió en un fascículo de la revista Hoy es Historia allá por el año 87, 88, por ahí. Pero ese no es nada conocido, digo, yo no lo conozco. El cuadro, el cuadro que se basó en ese retrato sí es conocido, o relativamente conocido, pero no se le ha dado mucha difusión, no sé por qué. Se han quedado con el Artigas viejo en Paraguay, ¿no? Y esto de Eduardo Acevedo tiene que ver con que, digo, ¿de dónde lo publicó él, Eduardo Acevedo? No, estaba en el archivo, se utilizó ese grabado varias veces y una historiadora, allá te decía por el año 87, 88, confirmó que era del natural, ¿no? O sea, hay dos retratos del natural de Artigas. Sorprendente, porque eso, digo, entre otras cosas, haría el tema de la tarea para dilucidar cuál es el verdadero rostro de Artigas, entre otras cosas, ¿no? Nosotros conversábamos con Martín Atme, que es un fotógrafo, bueno, hablaremos con él el jueves, pero yo conversaba con él sobre que, creyendo que era solamente ¿no? El tema de la imagen de 80 años de Artigas, ¿no? Entonces decía, así como se puede, mediante la informática, medios digitales, envejecer a una persona, poner a Brad Pitt con 80 años, quizás se podría hacer lo contrario. Bueno, Zorrilla hizo eso, ¿no? Zorrilla, tomando el rostro de Artigas, ese Artigas octogenario casi, reconstruyó hacia atrás el rostro de Artigas. Hay varios estudios de Zorrilla San Martín al respecto sobre eso. Yo sé que hay cartas incluso de propio Blanes cuando tuvo que encarar su Artigas que está en la puerta de la Ciudadela y él se planteaba, ¿no? O sea, era muy consciente Blanes de lo que estaba haciendo. Entonces decía, ¿qué pinto? ¿A la vieja del Paraguay, decía, o a un héroe, digamos? Épico. Obviamente se inclinó por lo último, claro, ¿no? Claro, por lo último. Un héroe épico. ¿Y cuál es tu visión del proceso de Artigas, del proceso de la figura de Artigas digamos, en el marco del bicentenario que estamos? Mira, yo quiero aclarar una cosa antes que nada, ¿no? Yo soy historiador y soy profesor de historia. Entonces, como profesor y como historiador, yo no tengo para todo, en todo lo que analizo, todo lo que estudio, tengo que tener una visión crítica. Yo no creo en esas visiones históricas donde la gente se transforma en hincha de, o sea, no estamos en un partido de fútbol cuando hacemos historia, ¿no? Hacemos análisis, y todos los análisis tienen que ser críticos, ponderados, y obligan necesariamente a la contraposición de puntos de vista, ¿no? Entonces, en el caso de Artigas, vos tenés en el Uruguay en concreto, aunque por suerte creo que cada vez menos, tenés un valladar ahí muy problemático, y es que Artigas se ha transformado en un mito, ¿no? O sea, en un mito fundacional. El mito te presenta básicamente una contradicción digamos, de discursos dilemáticos que no tienen resolución en la realidad. Son discursos donde la fantasía y lo real dialogan entre sí, pero ese diálogo no se resuelve en la realidad porque es un mito. Por ejemplo, nosotros un poco
haciendo énfasis en eso, o digamos señalando eso, planteamos para la semana el Padre Nuestro Artigas, obviamente haciendo relación con la canción, ¿no? Que llega a decir la canción Artigas, para la historia un genio, para la patria un Dios. Para la patria un Dios, claro. Y aparte se llama el Padre Nuestro Artigas. Y claro, o sea, eso es el endiosamiento, digamos. Claro, es el endiosamiento, o sea, ¿y qué pasa? Yo, modestamente, yo soy historiador, entonces yo trabajo con la historia, con el pasado real, y no con el mito. Entonces, cuando yo me paro ante el análisis de cualquier proceso histórico, tengo la obligación de ver las claves de esos procesos históricos y, naturalmente, analizarlo críticamente como cualquier hijo de vecino, como lo hago en el presente también, ¿no? Y ahí, bueno, claro, aparece el tema de un proceso histórico singular, que fue la Revolución de Mayo. No hay que olvidarse que Artigas formó parte de ese gran terremoto histórico que fue la Revolución de Mayo. O sea, el artiguismo como tal es una parte de la Revolución de Mayo, conforma la Revolución de Mayo. Y ahí arrancan las diferentes lecturas que nosotros podamos hacer acerca de ese proceso histórico, ¿no? O sea, la Revolución de Mayo es el estallido de un conjunto de contradicciones sociales, económicas, políticas, culturales, que se estaban acumulando en el Río de la Plata desde décadas atrás, que tiene, en mi opinión, un factor que aceleró el proceso, fueron las invasiones inglesas y el deterioro del Estado español en América. Y cuando se producen las invasiones napoleónicas, la invasión napoleónica a España, la caída de la monarquía española, eso produce un inmenso vacío de poder, porque la estructura monárquica española en sí ya estaba en franca decadencia en España y por supuesto mucho más quizá en América Latina y en el Río de la Plata ni qué hablar. El Estado español colapsa, y cuando el Estado español colapsa, las élites del Río de la Plata, la élite porteña en concreto, la élite intelectual de Mayo y la élite comercial, liberal, porteña, ocupan ese vacío de poder, desplazan al virrey. Y en el río y en la banda oriental, en la provincia, en la banda oriental todavía no existe tal como provincia, se transforma Montevideo en el foco contrarrevolucionario resistente a la Junta de Mayo, se bloquea el puerto de Buenos Aires y, en mi opinión, Soria primero, el gobernador Soria, Joaquín de Soria primero y Vigodet después, que fue su sucesor inmediato, cometen un gravísimo error político al pretender que la paisanada ocupante de tierras, sobre todo concentrada en Soriano, sobre todo la paisanada concentrada en Soriano, que ahí sí es donde se da un reparto, o sea, una ocupación densa o más densa que en el resto de la provincia de la banda oriental, quieren obligar, por la situación económica catastrófica en la que se encontraba Montevideo, a pagar una justa composición o presentar justos títulos. Muy poca gente los tenía, y se produce la escalada que terminó en el llamado grito de Ascencio, que es un levantamiento de la paisanada, y Artigas, que ya estaba siendo visto, muy bien visto por Buenos Aires, sobre todo por Mariano Moreno, en el plano general de operaciones de Mariano Moreno se cita a texto expreso, ¿no?, que había que traerse 2 personas para la realización de la revolución en la banda oriental, y esas 2 personas eran José Rondo y José Artigas, ¿no? O sea, un hombre con gran ascendente, gran latifundista, un hombre muy rico. ¿Rondó? No, Artigas, ¿no? O sea, un hombre muy rico, con gran ascendente entre la paisanada, un hombre sin duda carismático, que tenía seguidores, o sea, era un tipo que recorría la campaña desde los 15 años, o sea, desde 1779, 1780, era un tipo que estaba en el medio, y sin duda, su presencia en el proceso revolucionario fue muy importante para que la paisanada primero y luego el grupo de los grandes estancieros y una parte del patriciado montevideano lo siguiera y se alzara junto con él, ¿no? O sea, esa parte del patriciado montevideano y
y los estancieros, lo dice Artigas en sus informes a Paraguay, ¿no? O sea, ese sector de los estancieros, de los grandes estancieros que se alzaron a favor de la revolución, luego, esto no lo dice Artigas, luego va a ser el núcleo duro del mando de la revolución, ¿no? Y esta gente adhiere, obviamente, para imponer su proyecto librecambista, su proyecto, y además, porque esta gente durante todo el siglo XIX va a desconfiar terriblemente de todo aquello que sea un levantamiento popular, ¿no? Muy bien, si te parece, después de la pausa, Fernando, hablamos del proyecto, no solo de las élites uruguayas, sino... No hay élites uruguayas en esa época. No hay Uruguay. Pero me interesa más bien el proyecto de Artigas. Ajá. Después de la pausa continuamos con Fernando López de Alessandro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Cinearte continúa presentando Mujeres de Película. El lunes 4 de julio a la hora 18 y a las 20 en el Auditorio Nelly Goitiño se exhibirá Domando al Bebé de Howard Hawks, con actuaciones de Katharine Hepburn y Cary Grant. Este film, representante de la comedia alocada norteamericana, figura entre los 100 mejores de la historia. Localidades al precio de 40 pesos. Socios de Cinemateca, Cine Universitario y Espectacular, entrada gratuita. Club El País, 2x1. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Una palabra a tiempo. Una moto o motocicleta es un vehículo en el que depositamos nuestra vida y la de otros cada vez que la utilizamos. Nos puede parecer inofensiva y simple, como la bicicleta, especialmente cuando no vivimos en grandes ciudades. Sin embargo, cada vez que ocurre un siniestro, nos damos cuenta de que puede ser mortal, dejarnos incapacitados o lesionar a otros. Usemos el casco, las luces y las protecciones necesarias. Igualmente, respetemos la capacidad que tiene la moto o motocicleta para llevar pasajeros. Es frecuente ver a 3 o 4 personas a bordo de este tipo de vehículos. Es una falta de conciencia y un riesgo innecesario. Nuestra vida y la de los demás es algo más importante que los malos hábitos. Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, y la Radiodifusión Nacional del Sodre, para una sociedad más responsable, armónica y segura. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos con el historiador Fernando López de Alessandro, y yo te planteaba, Fernando, antes de la pausa, un poco bajar a tierra el tema de Artigas. ¿Cómo lo ves? Como prócer, como caudillo, como... Era un caudillo, ¿no? O sea, y el proyecto, digamos, o las ideas Artigas. Para empezar, era un caudillo, ¿no?
O sea, ¿qué es un caudillo? ¿Cómo surge el caudillo? Fue sin duda el primer caudillo importante. En este lugar, claro, en la banda oriental. En el Río de la Plata fue el primer caudillo importante. Ah, sí, incluso, ¿no?, más que en Argentina. Bueno, mira, los dos. Hay un libro muy bueno de Salvador Cabral, un historiador correntino, que se llama Artigas como caudillo argentino. Se llama así, y es cierto, o sea, vos tenés que pensar el espacio común, lo que económicamente algunos llamamos la cuenca ganadera, lo que es el espacio común del virreinato como un todo, o sea, no existía el Uruguay, por eso yo te dije al final, no había Uruguay, claro, eso es una entelequia que aparece luego. Y Artigas no soñaba tampoco con tampoco, por eso es en el fondo un insulto que lo hayan puesto en un caballo europeo, en la Plaza Independencia, o sea, en el fondo es bastante insultante para el tipo, porque eso era justo lo que él no quería. Es el primer caudillo, o sea, el caudillo podemos discutir mucho o analizar mucho lo que significa en sí, pero básicamente es aquel personaje que ocupa el vacío que deja la caída del Estado español en el Río de la Plata, en el campo del Río de la Plata, o sea, ante el vacío de poder. Ese vacío de poder lo colma, bueno, aquellos que eran los más prestigiosos y los más ricos y los más poderosos. Y eso era Artigas, básicamente, ¿no? Entonces emerge como personaje, primero, como ese personaje que está subordinado a Rondó, que está subordinado a la Revolución de Buenos Aires, y al cual la paisanada responde, ¿no? Luego, en un proceso que es muy rápido y muy concreto, especialmente luego de la asamblea de la Chacra de la Paraguaya y del éxodo, el éxodo, eso es un nombre que le pusieron después, eso es la redota, le decían los paisanos, que es el verdadero nombre, emerge, bueno, como el hombre que tiene el poder. Es un poder muy rústico, es un poder de corte premoderno, no es un poder institucional, es un poder de corte personal, o sea, donde va el personaje, donde va esta persona que se llama José Gervais Artigas, está el poder. Entonces, ese es el ABC del poder caudillesco. Y luego hay otras características que hay que tener en cuenta para... Y la famosa frase, de un montón de frases que hay de Artigas en cuanto a la soberanía, cesa ante vuestra persona, ¿no? Mi autoridad emana a vosotros, cesa ante vuestra presencia soberana, sí, está bárbaro, y las instrucciones del año 13, como... Sí, es verdad. Esos son los documentos. Ahora, el proceso histórico concreto, de la realidad histórico concreta, te marcan una serie de contradicciones o de procesos contradictorios. Yo quiero ser claro en esto, ¿no? O sea, no es que podamos pararnos frente a un micrófono en el Sodre y decir, ¡qué horror Artigas con contradicciones! Minga, eso es una visión idealista y tonta de los procesos históricos. Los procesos históricos son contradictorios. Y en los procesos contradictorios la gente se comporta de forma contradictoria, punto. No. O sea, todos tenemos contradicciones en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sí, está fenómeno. Vos podés tomar las frases y los documentos, pero vos tenés que hacer un análisis crítico de la globalidad en sí del proceso. O sea, sin duda, cuando hay que elegir diputados a la asamblea tantas veces anunciada, que fue la Asamblea Constituyente de 1813, era un espacio político que se llamó el Congreso de Abril. No vamos a hablar en concreto de cómo fue la mecánica. En ese Congreso de Abril, si vos ves el cuadro famoso el cuadro famoso del Congreso de Abril, que estaba en el billete de 5 pesos cuando nosotros éramos pibes, ¿no? Hay una cosa que enseñaba Vázquez Franco, ¿no? Que el arte muchas veces te responde a preguntas que vos todavía no te hiciste. Y el arte es muy importante como fuente también. Si vos ves ese cuadro del Congreso de Abril, vos ahí no ves gauchos de poncho. O sea, vos ahí ves patricios de levita y alguno que otro de uniforme. O sea, ¿por qué? Porque el Congreso de Abril, si tú tomas la composición, está compuesto por un núcleo central del patriciado oriental que está allí, ¿no? Y al cual Artigas, cuando se dirige, no solo se dirige diciéndole mi autoridad emana de vosotros. O sea, si está el patriciado allí, entonces la autoridad emana del patriciado.
o emana del patriciado en tantos representantes del pueblo. Ahora, ¿qué es el pueblo? Vas a tener un grave problema para entender qué es el pueblo, o sea, porque esos diputados que se eligieron para el Congreso de abril se eligen en cabildos o medios cabildos donde la representación, vamos a llamarle popular, es problemática. Además, vos ten en cuenta que en 1813 la provincia oriental, que estaba totalmente devastada por la guerra, no tenía más de 30.000 habitantes. O sea, pero aparte la idea de democracia en 1813, no solo en Uruguay, sino Artigas nunca habla de democracia. Era censitaria, digamos. Claro, ¿no? pero además, la idea de una democracia donde todo el mundo pueda votar no existía, funciona, pero ni en Estados Unidos. No, pero además Artigas nunca habla de democracia en sus textos. Vos no ves la palabra democracia y no ves la palabra ciudadanía en los textos artiguistas, ¿no? Ves otras cosas. Ojo, obvio. Estamos en 1813, en el medio del campo, porque Montevideo tenía 5.000 habitantes en 1805, o sea, era un pueblito, o sea, estás hablando de un inmenso vacío. Montevideo tenía 2 librerías y vendían libros religiosos, o sea, estás hablando de un inmenso vacío, de una realidad que es netamente premoderna. No hay ni moneda, es más, no hay ni mercado, fíjate vos, o sea, tenés una realidad completamente distinta a la que vivimos hoy, en donde, bueno, se plantea el tema de quién gobierna. Y bueno, Artigas acuerda con el patriciado. Artigas no gobierna con el patriciado. En 1825 La Valleja va a gobernar con el patriciado. O sea, y el patriciado va a querer contenerlo a La Valleja. En 1811, 12, 13, 14, Artigas acuerda y desacuerda con el patriciado, ¿no? Un acuerdo que hubo fue el Congreso de abril de 1813. Ahora, cuando le rechazan los diputados a la provincia oriental y se vuelve a una situación crítica entre Buenos Aires y Montevideo, vos ves que Buenos Aires tensa la cuerda, pero busca siempre no romper con Artigas, ¿no? O sea, vos lo ves eso en el conflicto con Zarratea, ¿no? Ya cuando está en el Ayuí, cuando Artigas vuelve y hace la precisión del Illí. Buenos Aires busca permanentemente no romper con Artigas, busca contemplarlo, no fracturar, porque una fractura interna en el bando implicaría una guerra civil que fue lo que se desencadenó a partir de 1812, en gran parte por responsabilidad de Artigas, naturalmente, ¿no? Y claro, cuando se entra en esa crisis, cuando a Montevideo, a la banda oriental le rechazan los diputados, Artigas, bueno, se convoca al Congreso en Capilla Maciel, ¿no? O sea, los que son casi los mismos que están, casi los mismos, no exactamente los mismos que están en el Congreso de abril, que es el más famoso, participan en el Congreso de Capilla Maciel, que no tiene mucho marketing en la historia uruguaya, no está en la galería de grandes hechos históricos. Y para mí, el Congreso de Capilla Maciel es un punto central del proceso histórico de aquella época, porque cuando se reúnen en Capilla Maciel, los reúne Rondó, fuera de los cuarteles militares artiguistas, los mismos diputados. Artigas le propone a los diputados que pasen por su casa. Los diputados dicen: nosotros somos los que tenemos la soberanía popular, no tenemos por qué pasar por la casa de nadie. Artigas se ofende por este hecho. Se reúnen en Capilla Maciel y bueno, buscan un entendimiento, aceptan nombrar el número de diputados que exigía Buenos Aires. Artigas había querido imponer más diputados. Y acuerdan llamar a Artigas, invitarlo a Artigas. Artigas no va al Congreso. Artigas había aceptado la formación del Congreso de Capilla Maciel, que quede claro. No es que Artigas dijo no, Artigas acepta el Congreso de Capilla Maciel, y cuando el Congreso de Capilla Maciel toma sus decisiones de manera soberana, los mismos que eran la autoridad que emana de vosotros se transforman en los enemigos. O sea, Artigas envía a Gorgoña Aguiar, que era uno de sus lugartenientes, y le dice al Congreso que no va a aceptar lo que el Congreso decida y que va a consultar a los pueblos, sin precisar nunca qué es la consulta a los pueblos, si se va a consultar a los cabildos o por dónde se va a consultar. Y le exige al Congreso que suspenda sus sesiones y que él no va a acatar ninguna decisión de ese Congreso, que es casi el mismo que se había convocado en abril de 1813, donde Artigas había dicho que su autoridad emanaba de él. O sea, es un episodio muy contradictorio, es un episodio sumamente polémico ¿no? Y por supuesto el Congreso no acata la presión política de Artigas. O sea, Artigas presiona a ese Congreso
Patricio, no acata esa presión política y como consecuencia de ello se produce uno de los episodios más polémicos y más problemáticos en el proceso artiguista, como es la marcha secreta. O sea, Artigas, por sí y ante sí, comete un acto de rebelión, levanta toda la paisanada y se va, y deja todo el frente izquierdo del sitio de Montevideo, un frente que iba más o menos de Punta Carretas hasta el Cordón, vacío. O sea, todos los historiadores militares que yo he bichado por ahí, y todos los cronistas de época que he bichado por ahí, te plantean que, bueno, si los españoles se hubieran avivado, o sea, hubiesen aprovechado ese flanco izquierdo abandonado y hubiesen hecho un desastre con las fuerzas sitiadoras de la revolución, ¿no? Y esto es lo que lleva a que Posadas, el director porteño, lo declare traidor, ¿no? O sea, también hay que ser muy ponderado en el punto, o sea, hasta qué punto un tipo que comete un acto de insubordinación de esas características respecto del mando central revolucionario no es un insubordinado, ¿no? O sea, ¿por qué hace esto Artigas? Independientemente que nos guste o no nos guste, que qué bien como jodió a los porteños, o en esa dicotomía tonta que tenemos nosotros con los porteños. No, y del proyecto que había, Buenos Aires tenía un proyecto para Buenos Aires tenía un proyecto. Y de hecho para todas las provincias, no solamente de la banda oriental, ¿no? Sí. Incluso yo creo que admitió perder algo para mantener lo que está hasta ahora, ¿no? Buenos Aires tenía un proyecto, pero yo creo que había muchos proyectos en juego en ese momento. No era el proyecto unitario en sí, ¿no? Había muchos proyectos en juego en ese momento histórico. Muchos proyectos en juego. Después uno cuajó. Porque también vos tenés que tener en cuenta que así como había el federalismo de Artigas, que fue un federalismo sumamente peculiar y singular, en realidad fue un mandato único desde el campo, desde Purificación. Artigas nunca fue a una ciudad. Yo tengo para mí una opinión histórica mía, ¿no? Que nunca entendió. Nunca entró a la ciudad. Nunca entró ni a Montevideo ni a Buenos Aires.